Suena este tema que es Gangsta Paradise. Eh, Le damos la bienvenida de Julio, ahí no encontraba el nombre del intérprete. Esta es la canción de Mentes Peligrosas, una película fantástica con Michelle Pfeiffer, que ya tiene unos cuantos años, pero que muestra un poquito el triste destino de muchos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Hacia allá nos vamos, salimos de la República Argentina y hablamos del mundo con Juan Francisco Venturino. Muy buenas tardes, Juan Francisco, gracias por estar una vez más en Escuchame. Buenas tardes, un placer estar conversando con ustedes, como ya lo hemos dicho en otros momentos. Y bueno, en general nos adelantamos a lo que viene dándose y efectivamente es así, unas elecciones muy reñidas, por un contexto muy particular, como bien decías en un comienzo, esta situación que viene viviéndose en Estados Unidos, esta cuestión racial, se han exacerbado de alguna manera también esas cuestiones que estaban de alguna manera latentes en la sociedad. Bueno, un tipo con un liderazgo como el de Trump, un liderazgo errante, Sí. de alguna manera le echa, vos decías hoy sobre los alquileres de Pinamar, que estaban salados, yo diría picantes más que salados. Bueno. Ahora, me gusta mucho la forma diplomática que le tenés para hablar de Trump, que para vos es un liderazgo errante. Por no decir que es un pelotudo, sería, ¿no? Es un zapato, pero bueno, no vamos a ser irrespetuosos con el primer mandatario del país del norte, No, pero casi. Es que en realidad también hay que reconocerlo, que por más que a nosotros no nos guste, y esto tiene que ver también con ese ejercicio difícil de tratar, no digo que no logremos, de ser objetivos. Y hay que reconocerle a un tipo con prácticamente una nula experiencia en lo que tiene que ver con la esfera pública. Y con la política, claro. Claro, o sea, prácticamente 5 años antes de que él sea presidente, nadie sabía ni siquiera el nombre. Por lo menos desde el punto de vista, hablamos de la política o de la alta política. Claro, era el que echaba gentes en el reality. Exactamente, de la empresa, en el reality donde él se hacía de alguna manera, era el show y le besaban el anillo, una especie digamos, de reinvención de su reinado. Tiene que ver con esto, ¿no? Con una lógica donde el poder de alguna manera lo justifica todo. Y él le encantaba ese rol, lo hacía mejor que nadie porque además se vive con esa idea, ¿no? Claro. Es un tipo que no le gusta perder, un tipo, y como decíamos, tiene un liderazgo porque efectivamente, fíjate, se alzó con la presidencia cuando un par de meses antes, unos años antes, nadie lo conocía en la política. Sí, y de una manera bastante polémica, porque en aquel momento pasó algo parecido a lo que está pasando ahora con los votos y con que si cuentan, si no cuentan. Hillary estaba ahí con algunos votos más, pero también podemos hablar un poco, Juan Francisco, del sistema de los Estados Unidos, ¿no? Que es parecido al que nosotros teníamos antes de la Constitución, de la renovación de la Constitución, que es con colegio electoral. Exactamente, ese colegio electoral donde van a terminar pesando, ¿no? Esta idea de que de alguna manera los votos terminan transformándose, para decirlo, y obviamente es una licencia que se me permitan todas las diferencias, pero sería como un tablero de ajedrez, porque fíjate, en un estado gana por un voto Trump y en ese estado hay, por las dimensiones, ¿no? Un peso electoral grande, por lo tanto, electores, entonces se lo lleva a todos, ¿no? Una especie de, digamos... Claro, todos los que no votaron por Trump en ese estado a llorar a la iglesia, porque no los representa nadie. Exactamente, a llorar a la iglesia, tal cual, vos lo dijiste, porque todo ese número, por más que sea un número muy consistente y como decíamos, haya sido extremadamente reñida por 20 votos, se lo lleva a todos los electores. Esos electores que, como sabemos, son 548 para todo el país y que con 270, de alguna manera, es la llave mágica que los traslada a la presidencia. Claro. O sea que lo que están buscando hoy son 270 electores. Exactamente. Ellos con 270 levantan el campamento y ya son ganadores. Sí, con 270 para ellos, y hablamos de los republicanos, porque si los 270 son para Biden, finalmente está amenazando con no reconocer el resultado e ir a la Corte Suprema de Justicia. Sí, digamos si bien que la descalificó hace una semana, ¿no? Hace unos días nada más. También él puede hacer, y esto es interesante, ¿no? En la lógica de ese perro encerrado, ¿no? Que muerde, él puede hacer todas las amenazas que quiera, pero en Estados Unidos, si alguien le bajó el martillo, por más que seas Donald Trump, al otro día
no lo conoce nadie, ¿no? Ajá. Digo, en este sentido, ¿por qué te digo esto? Y esto tiene que ver con la fortaleza de las instituciones. Nosotros llamamos en relaciones internacionales, las instituciones tienen de alguna manera un dejo y terminan siendo pegajosas, que aunque vos las quieras romper, como que no es tan fácil, como que siguen funcionando, operando. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me fui a esa teoría para explicar todo lo siguiente? Porque así vos pidas, así el mismo Papa pida, por ejemplo, por un condenado a muerte, el famoso caso Saldaño, que ustedes deben recordar que se hizo una operación y todo, así pida, no sé, pongas a todos los ministros de todos los países rogando una vez que el tipo le bajaron el martillo, ya no hay mucho más para apelar. Entonces, ¿qué quiero decirte? Él podrá ir a la justicia, podrá apelar, pero si efectivamente consiguió su contrincante, Biden, fíjate qué nivel de miedo. Hoy en una radio me preguntaban, ¿por qué no pusieron los demócratas a un tipo más joven, a un tipo que hable por ahí con más energía, más fuerza? Y algo que está pasando en el resto del mundo, allá no. Claro, y yo le digo, ¿por qué no? Y le digo, mira, la respuesta no la tenemos, pero podemos ensayarla. Ajá. Yo creo que nadie se anima a pelear con Trump. No, o sea, no nos olvidemos que el hijo de Biden fue acusado por el mismo Trump de haber manejado en teoría y haber manipulado y haber utilizado, y esto le debió un impeachment a Trump. O sea, de este personaje hablamos. Sí, es como que salta sin red todo el tiempo, ¿no es cierto? Y no de la y no de una manera que uno pueda admirar, porque en algunos casos uno dice eso y decís, uy, qué bárbaro, se anima, pero es una especie de kamikaze medio inconsciente, ¿no? Sí, y hasta ahora le viene saliendo bien. Por lo menos hasta hoy. Vamos a ver qué pasa a partir de mañana. Yo creo, es una sensación, por supuesto, nosotros no hacemos futurología y de hecho hay que resistir esa tentación. Pero todo haría pensar que las cartas están echadas. Hay noticias que dicen que Trump pediría un recuento de votos del estado de Wisconsin. Claro, no nos olvidemos que acá, como decíamos, si pierden Wisconsin y esos 7, 8, 10 electores son mucho peso cuando encima viene perdiendo por 20 y pico hasta ahora. Claro, en este recuento, aclarémosle a la gente para decir, en este recuento parcial, no está resuelto todavía, Claro, faltan muchos electores. Van juntando porotito a porotito y a ver por cuál se pelean y por cuál no. Exactamente. Y ahí aparece la capacidad de influencia también, Alejandro. Claro, porque también da la sensación, viste, que a mí me pasa también cuando, que me parece que sucede también cuando son las elecciones aquí y en muchos lugares, esto de qué pasa con el marketing de cada uno de los partidos, que vale decir durante el recuento, vamos ganando, como si eso cambiara el resultado a la larga, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Viste? Porque ya las elecciones están cerradas, pero hay toda una ventana hasta que finalmente se proclama quién es el ganador, en la que el tironeo va para un lado, para el otro, y los medios se vuelven locos, ¿no? Claro. Bueno, ahí está, ¿no? Depende a ver qué quieren escuchar, qué les gustó, o qué es lo que proponen, básicamente, ¿no? Este sería, de alguna manera, la discusión. No nos olvidemos que acá esto está todo atravesado por intereses. ¿Sí? Hay mucha gente, aunque no lo creamos acá, en Argentina, que lo ama a Trump. Le parece que es fantástico, que los números lo acompañaron, que en realidad pobre fue por el tema de la pandemia, precisamente por una reivindicación muy profunda de las derechas. Esta idea, este discurso que cala tan hondo, ¿no? Así como tiene un admirador, su hermano mellizo acá, en Los Separados al Nacer, Jair Bolsonaro, el latinoamericano, digamos, nuestro mini Trump, la realidad es que hay mucha gente que está, de alguna manera... que se identifica con ese liderazgo. Muy identificado, y además les parece fantástico el tipo así. Claro, hasta les resulta simpático, es como un tío medio loco, ¿no? Sí, muy que anda con la escopeta cargada y demás. Bueno, veremos cómo se resuelve esto, Juan Francisco, pero queríamos aprovechar que te tenemos del otro lado del teléfono y siempre nos ayudas tanto a entender lo que pasa en el resto del mundo, para que nos cuentes que recién de alguna manera presentaba los temas diciendo que los rusos nos van a vacunar. En definitiva, la idea nuestra es que nos vacunen cuanto antes quien sea. Pero ¿cómo ves esto que nos pasa a los argentinos, que ahora somos todos especialistas en vacunas y hablamos de química molecular como si fuéramos, viste, exactamente, hablemos sin saber? Exactamente. Mira,
primero hay algunas cosas para decir respecto de la... Suena fuerte, primero queremos que nos vacunen porque nosotros tenemos una gran experiencia en ser vacunados. Sí, bueno, en todos los sentidos, pero en este caso vamos al más literal. Yo quiero que me vacunen de una vez y ya estar tranquila. Claro, para tener anticuerpos contra el coronavirus. Ahí está, ahí está. Ok. Pero al margen de esto, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Nosotros realmente se sabe muy poco y por ahí es importante aclararlo. ¿Por qué sabemos poco de la investigación en Rusia? Precisamente porque el mundo occidental, el mundo, organizado, no sabe nada del otro lado. Los papers son y acá abrimos comillas de vuelta, a la estadounidense, digamos, claro. ¿No? Entonces tiene que estar en inglés, tiene que determinar un estilo determinado. Y en algún momento de la historia, los rusos dijeron, bueno, yo los acompaño hasta acá, ustedes si quieren, hacemos otro juego, pero en el que Estados Unidos es, de alguna manera, siempre sale la reina y nosotros nos quedamos mirando, yo no me anoto. Entonces realmente sabemos muy poco del nivel de investigación, del nivel de avance, de hasta qué punto ellos tenían esto resuelto o no. Habitualmente nos llega la información como otra forma de penetración cultural, que es, nos llega la información que tenemos sobre Estados Unidos, cuánto avanza, lo bueno que es, lo fantástico, pero de Rusia ni nos enteramos. Y la realidad es que estos muchachos son serios e investigan desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces no hay que subestimarlo. O sea, que nosotros no sepamos lo que... Nosotros los subestimamos, ¿no es cierto? Desde esta punta de Latinoamérica, ¿no es cierto? Por más que uno sabe que somos un país con una capacidad importante, de verdad, empezar a subestimar la tecnología y a los científicos rusos me parece como un poco aventurado, ¿no? Sí, muy aventurado te diría, porque no nos olvidemos que del otro lado del globo hay una influencia y muchos países han de alguna manera vivido y de hecho, en efecto, quienes saben de aviones saben probablemente que los mejores aviones no son los caza de Estados Unidos, sino los cazas rusos, claro. Por una superioridad en casi todos los sentidos. Tiene que ver, sería un tema muy específico para hablar, pero hablamos de aviones. Yo sé que los aviones son un tema muy caro a tu corazón. Sí, tal cual, exactamente. Y muy caro en todos los sentidos, ¿no? Porque un avión de guerra cuesta varios cientos millones de dólares. Y dije a dólares porque no podemos hablar en otra moneda porque no la conocemos. No, ni hablar. Ahora, Juan Francisco, yo recién te decía esto de que los argentinos nos convertimos todos en expertos en vacunas, polivalentes, etcétera, pero ¿cómo no tenemos que menospreciar la capacidad de un país como la Unión Soviética en su momento, como Rusia? Sí, la ex Unión Soviética, dijiste bien. Que fueron aparte pioneros en muchas vacunas a lo largo de la historia, como por ejemplo en la vacuna contra la poliomielitis, y hoy cuando te dan la Sabin, nadie levanta el dedo y dice, no, a ver si me van a meter un chip o me van a alterar el ADN, ¿no? Claro, bueno, esos son los antivacunas, y en realidad para ponerse del otro lado, del lado de frente a tirar piedras, en realidad casi no hace falta ningún argumento. Aunque vos convoques a los odios, ya está, se alcanza. Ni más ni menos. ¿Y cómo calificás vos, desde tu punto de vista, Juan Francisco, el hecho de que el Estado argentino se haya anticipado a la posibilidad de que la vacuna esté lista y perfectamente probada, reservando o haciendo esta compra a riesgo de las vacunas? Yo lo veo como un gran acierto. Me parece que en realidad cualquier Estado soberano tiene que tomar esa decisión, y además no estamos abordando el tema principal, que tiene que ver con el de las corporaciones farmacéuticas, ¿sí? Y no digo laboratorios, digo corporaciones, que son pulpos que manejan, que ponen gobiernos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, después de la industria, de las industrias que llamamos negras, las industrias ilegales, ¿no? El narcotráfico, el tráfico ilegal de armas. Dentro de las legales, probablemente sea por lejos la que mayor dinero maneja. Tanto es así que no se sabe, no sabemos a ciencia cierta cuántos miles de millones de dólares manejan los grandes laboratorios en el mundo. Entonces, no seamos por lo menos ilusos e inocentes a la hora de analizar esto, porque en realidad el tema es por lo menos, digamos, 10 veces harto complejo a lo que nosotros nos imaginamos. De eso se trata cuando hablamos de los laboratorios, cuando hablamos sobre todo de laboratorios. Mirá, no hablamos de laboratorios que manipulan cuestiones de antibióticos para, por ejemplo,
la fauna, para lo que comemos, para la cantidad de... Si le dijéramos a la gente cuando come salmón, que la mitad del salmón es antibiótico, no comería más. Pero lo que digo es, a ciencia cierta, ¿qué es lo que sabe el ciudadano común del mundo del laboratorio? Yo te diría menos que nada. Sí, también abajo, ahí tenemos que hacer un mea culpa desde los medios, porque hay un tratamiento muy superficial también en los medios, ¿no? Porque da la sensación de que muchos periodistas y mucha gente que sale a través de los medios se considera, después de leer un par de papelitos, un experto, y dice desde un púlpito, como si fuese un experto en biología, habla acerca de ciertas cosas, y eso hace que el que lo escucha sienta que más o menos puede manejar la misma información con la misma propiedad, ¿no es cierto? Sí, Ninguna, no tienen la menor idea. Claro. No tienen la menor idea. Eso es una cuestión que no la vamos a resolver, porque en realidad tiene que ver también, porque muchos de esos periodistas, hay que decirlo también, por más que algunos pese, son mercenarios de grupos mediáticos, que en realidad están pagos básicamente. Entonces se prostituyen al mejor postor y salen a decir lo que bancan. Pero en realidad es que yo me hubiera gustado que se confundan, pero con honestidad. Entonces el ignorante no sabe todo lo que no sabe, pero lo hace, digamos, de buena leche. El problema es cuando no tiene la más pálida idea y opina sobre un tema que no conoce. Ese es un tema delicado porque en realidad los medios tienen dueños y responden a intereses concretos. Entonces, este sería por ahí. Vos viste que siempre llegamos al mismo lugar, Juan Francisco. Finalmente siempre hay un montón de gente que son los dueños de los medios, que son los que nos están manipulando de alguna manera. Hay que tratar de enchufar el cerebro antes de poner a funcionar la boca, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, pero eso, ahí tendríamos un problema. Tendríamos que salir a importar periodistas, a importar gente que realmente estudie. Sí, yo creo que vienen generaciones que vienen estudiando y tomándose la profesión con mucha seriedad. Ojalá sepamos, nosotros que somos un poco más grandes, escucharlos. Sí, y ojalá que los dueños de la pelota, los dueños del poder duro, como hablamos hace un rato, no los prostituyan, ¿no? Ojalá. Pero bueno, ese es un tema, un debate social que por ahí nos llevaría varios programas, pero por lo menos dejamos arriba de la mesa algunos de los preconceptos, ¿no? Totalmente, para seguir levantándolos al momento que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, Juan, siempre un placer hablar con vos. Un abrazo a vos, a toda la familia, es un placer. Juan Francisco Venturino pasó por Cuchame, viendo un poquito qué pasa en el resto del mundo y cómo nos afecta a los argentinos y argentinas. As I walk through the valley of the shadow of death,